Buenas tardes, respetados docentes del programa de Ingeniería Civil a Distancia. Pues como hemos venido trabajando durante este semestre, algunas dimensiones y ponernos de acuerdo en algunos términos y requerimientos esenciales. El día de hoy, pues por alguna dificultad, no pudimos, no tuvimos la fortuna de tenerlos de manera presencial, pero para no retrasar más el proceso, vamos a continuar con ustedes en la construcción de estos mínimos o acuerdos mínimos en pro de mejorar los procesos y los recursos. Nos acompaña, pues, como lo ha hecho de manera recurrente el ingeniero Edgar Bertrán, y vamos a mostrar acá lo que hemos encontrado, lo que ustedes nos han informado hasta el día de hoy. Entonces, uno de los primeros ejercicios que estábamos haciendo en la sesión anterior, pues era encontrar estas dimensiones para el desarrollo profesional docente y poder identificar como esa escala o ese nivel en el cual nos encontramos como docentes dentro del programa. Entendiendo de que tenemos que tener diferentes como habilidades y competencias desde lo pedagógico hasta la investigación. Dentro de estas competencias, dentro de este catálogo, nosotros las hemos obtenido del sistema de competencias del Ministerio de Educación, las cuales pues tienen unas definiciones las cuales hemos ajustado al contexto de la Facultad de Estudios a Distancia. Ingeniero Edgar, si nos puedes compartir la siguiente presentación. Sí, claro que sí, muy buenas tardes para todos. Sí, efectivamente, se les hizo llegar una encuesta en donde precisamente pues, se pretendía conocer el nivel entre descubridor, conquistador e innovador en el que se encuentra pues, usted como profesor integrante del programa de Ingeniería Civil. En la sesión anterior, en el encuentro presencial anterior, habíamos hecho una aproximación con unos papelitos, con un mecanismo, digamos, físico en vivo, pero nos pareció interesante que esa encuesta pudiera llegar a todo el mundo, o por lo menos a todos los profesores del programa. Muy rápidamente, pues recordar la dimensión tecnológica. Tiene que ver con pues, la apropiación de todo ese portafolio o ese toolbox de herramientas que se encuentran actualmente, que podemos encontrar en la red y que definitivamente son un apoyo fundamental para el proceso formativo. Sin embargo, las herramientas tecnológicas pues solas no funcionan, tienen que ir de la mano de las demás competencias. Entonces, en un nivel descubridor, pues el profesor apenas reconoce las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Ya en un nivel conquistador, pues está en capacidad de utilizar esas herramientas y ponerlas en práctica en diferentes escenarios. Y en un nivel innovador, pues estamos hablando de un profesor que inclusive es capaz de aplicar todas esas tecnologías en procura de, por ejemplo, construir o diseñar un ambiente virtual de aprendizaje. Por otra parte, está la dimensión pedagógica. Decíamos que lo tecnológico por sí mismo no funciona mucho, tiene que ir de la mano de la dimensión pedagógica, y en últimas esta tiene que ver con toda la apropiación de todas las estrategias pedagógicas y didácticas que optimizan los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Entonces, en un nivel descubridor, más o menos, como en la otra dimensión o en la otra competencia, el profesor apenas está identificando esas didácticas y esas metodologías. En un nivel conquistador, pues está ya en posibilidades de proponer diferentes proyectos y estrategias que hacen o que involucran a las TIC y a las TAC. Y en un nivel innovador, pues asume ya algunos escenarios como las experiencias significativas, ¿cierto? Es capaz de generar ambientes o estrategias donde se desarrollen experiencias significativas o en las cuales es posible desarrollar aprendizaje auténtico, que en últimas es lo que fortalece estos procesos virtuales. Recordemos que parte del nuevo paradigma de la educación, parte del nuevo paradigma de la formación tiene que ver precisamente con que los profesores
más que transmisores de ideas, más que transmisores de información, son facilitadores, ¿cierto? Y, digamos, son arquitectos o diseñadores de las actividades de los estudiantes, más en ese sentido la dimensión pedagógica. En lo comunicativo, pues, esa es, digamos, toda la capacidad que tienen los profesores para expresarse, para entrar en contacto con otros docentes o con sus estudiantes, para relacionarse en diferentes espacios virtuales o audiovisuales en escenarios sincrónicos y asincrónicos. Entonces, allí pues cobra especial relevancia la capacidad comunicativa frente a las cámaras, la capacidad, por ejemplo, para generar un podcast. Y no solamente estos audiovisuales, sino tener la posibilidad de utilizar otros recursos escritos y diferentes canales que están disponibles hoy en la red. A nivel de descubridor, pues, exacto, ya hay una aproximación, ya el profesor es capaz de utilizar ciertos canales, ¿cierto? Por ejemplo, la videoconferencia, por lo menos, debe ser un recurso básico que debe emplear. A nivel de conquistador, el profesor ya debe ir pensando en el desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo con sus estudiantes, ¿cierto? Y en un nivel un poquito más avanzado, ya es capaz de participar en comunidades de aprendizaje, en redes de conocimiento, es capaz de publicar su producción textual en diferentes escenarios, revistas, diversas webs especializadas o técnicas. Una dimensión de gestión que tiene que ver con la capacidad del profesor para desarrollar la planeación, la organización, la administración y la evaluación de los procesos educativos de una manera efectiva, ¿cierto? Que involucra las prácticas pedagógicas y también las prácticas o todas las actividades relacionadas con el desarrollo institucional. Entonces, en un nivel descubridor, el profesor es capaz de, digamos, de organizar actividades básicas, esenciales de su quehacer como docente, es decir, los mínimos. Ya como conquistador es capaz de involucrar a las TIC y a las TAC en aspectos como la gestión directiva, académica, administrativa y comunitaria de la institución. Y a un nivel innovador ya, digamos, que hace propuestas, lidera acciones para optimizar diferentes procesos relacionados con la gestión, en este caso académica. Aquí aparece la palabra escolar, pero digamos que la palabra que hay que utilizar adecuadamente es la gestión académica. Entonces, todas aquellas actividades que tienen ustedes adicionales a sus sesiones como tutores, como docentes, es decir, todos esos anexos, profesionalmente hablando, tienen que ver con esta dimensión de la gestión. Y por último está la dimensión de la investigación, que está relacionada con la capacidad que tienen los profesores para, utilizando las TIC, transformar el conocimiento, o mejor, transformar el saber y generar nuevos conocimientos. Y ya cuando hablamos del nivel de descubridor, entonces estamos hablando de la capacidad que tiene el profesor para utilizar las TIC en aspectos como el descubrimiento y el registro de todo lo que observa en su práctica, en su contexto. Como conquistador, entonces, ya es un profesor que es capaz de liderar proyectos propios, ¿cierto? Y proyectos con sus estudiantes. Y en el nivel de innovador, pues estamos hablando del nivel más especializado en el que ya tiene pues capacidades para construir diferentes estrategias educativas de carácter innovador que posibilitan la generación colectiva, ya con otros pares o con sus propios estudiantes, generación colectiva de conocimiento. Bueno, esa encuesta que se les envió, que he llenado por ahora a unos profes, por lo menos a esta mañana, estoy hablando de las 9 de la mañana más o menos, ¿cierto? Del 10 de marzo, pues nos arrojó estos resultados. Para facilitar, digamos, como la presentación gráfica de esa información, establecimos una escala que no se considera ni buena ni mala, es decir, simplemente es con el ánimo de ubicarnos en un espectro gráfico y más o menos determinar pues la ubicación que tenemos como, digamos, cuál es el promedio, porque esto realmente es el resultado del promedio de todos los profes que participaron en la encuesta. O sea, nos interesa que entre más profesores participen y se ubiquen o hagan, digamos, ese autodiagnóstico de en qué nivel
de competencias se encuentran para cada una de esas 5 que veíamos anteriormente, pues es mucho mejor, es mucho más representativo, es mucho más diciente del ejercicio que estamos haciendo. Pero por lo pronto con los profes que hicieron el ejercicio, esta es más o menos la ubicación, teniendo en cuenta esa escala que definimos aquí, que es le asignamos a Descubridor 1, a Conquistador 3 y a Innovador 5. Insisto, no es una calificación ni buena ni mala, es simplemente con el ánimo de ubicarnos, digamos, gráficamente en estos 3 niveles de las competencias. Entonces, digamos que el área que forma este pentágono es un poquito cerrada. Queremos que esa área pues sea un poco más amplia, que se acerque, digamos, a los puntos exteriores, ¿cierto? Hacia el 5, que es el deber ser, ¿cierto? O sea, que todos estén en el nivel innovador, ¿cierto? En ese nivel es en el que pues esperaríamos todo. Ese es el deber ser, el nivel superior al que todos tenemos que alcanzar. Pero por lo pronto digamos que esta es la representación que tenemos, un pentágono muy cerca del nivel descubridor, ¿cierto? En promedio, yo revisando la información pues encuentro que algunos en ciertas competencias están en el nivel innovador, otros en el conquistador, pero digamos que en promedio, en conjunto, como cuerpo docente, esta es la información que podemos referir. Por otra parte, esa misma información la llevamos a esta gráfica que nosotros con el ingeniero Oscar denominamos como una gráfica de termómetro, si se quiere. Es una gráfica que nos muestra, bueno, qué tan distantes estamos de ese tope o de ese top, o sea, qué brecha existe todavía que hay que, digamos, cubrir para que en conjunto el programa o el equipo de docentes alcance ese nivel esperado. Entonces, pues, vemos que estamos un poquito en promedio, estamos por debajo del nivel que denominamos conquistador, ¿cierto? Estamos más bien abajo de esa línea media que hemos denominado conquistador, que es la línea del 3. Y pues bueno, paulatinamente con estos procesos y estos planes de mejora, la idea es que, y con las capacitaciones, pues también los profes puedan, digamos, aproximarse y cerrar esa brecha que existe para cada una de las competencias. Aquí les doy la palabra al ingeniero Oscar para que nos cuente aquí, nos presente esta muestra, ¿no? Creo que es una muestra frente a esta inquietud, ¿no? ¿Qué lo identifica o diferencia como profesor de país? Sí, Edgar. Pero antes de esta muestra, Sí. si te devuelves 2 slides, estaba levantando la mano, pero no lo habías mirado. Sí, no estaba viendo, perdón. Entonces, como bien lo decía Edgar, esto no es una calificación, es un proceso y es el proceso natural de muchos de los escenarios de aprendizaje. Nosotros descubrimos o conocemos que existen unas teorías o unas prácticas y aprendemos a conceptualizar sobre ellas. Después de conocerlas y saber que existen, pues las empezamos a conquistar. Quiere decir que empezamos a hacer uso de ellas, las empezamos a utilizar y al final, ya cuando hemos rastregado sobre esa utilización de estas teorías o estas competencias, podemos hacer cosas nuevas con ellas. Entonces, la idea no es calificar, sino establecer en qué nivel nos encontramos nosotros con los docentes para poder cuantificar el esfuerzo que debemos hacer desde las diferentes áreas para, por lo menos, llegar a un nivel de conquistador en donde nosotros podamos tener esas estructuras de manera más fuertes y poder innovar a futuro con las mismas competencias que hemos adquirido dentro del proceso. Ahora sí, Edgar, continuemos con la slide que íbamos. Muy bien. Listo, esta. Dentro del proceso, pues, que nos identifica como profesores de PAE. Entonces, tenemos algunas tareas básicas, las cuales pues, son nuestras funciones y actividades diarias. Es una primera función que es una función orientadora, mediadora, centrada en un área afectiva y comunicativa,
que se relaciona con estos estudiantes. Quiere decir que nosotros, además de orientar al estudiante... Dije, Oscar, pégese un poquito del micrófono porque la lluvia nos opaca un poquito el sonido. Entonces, ¿acá? ¿Me escucha mejor? Sí, ahí está mucho mejor, sí. Ok. Entonces, estas funciones básicas que son mediadora, hay una función académica que es centrada en el ajuste de las estrategias pedagógicas y didácticas, que facilita el logro de los aprendizajes, y una función institucional y de nexo, que es la colaboración con la institución y con otras IES y con los profesores, que son los responsables de las diferentes disciplinas o funciones sustantivas de lo que nosotros hacemos en contexto y significativo. Estos son como lo básico que hemos identificado como profesores de FAES. Dale, siguiente, Edgar. Entonces, dentro de la acción formativa hay procesos que son de preactivos, una fase ya de interacción y una fase posterior que es la posactiva. Entonces, antes de iniciar un curso o una actividad, pues uno tiene todo un proceso de planificación. Uno planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje, establece los tiempos, las estructuras, las estrategias con las cuales voy a impactar al estudiante. Hay una fase ya interactiva, es cuando ya lanzamos el curso, que hacemos todo lo que es la metodología y la didáctica. Y allí, pues, en donde nosotros interactuamos con el estudiante y hacemos esa función mediadora y orientadora con nuestros estudiantes. Y hay una fase que, aunque aquí dice posactiva, es una fase que es importante en todo el proceso, que es el proceso de evaluación o el proceso de medición del aprendizaje, que no es solamente estar haciendo evaluaciones o test, sino que uno puede poder desarrollar diferentes actividades y estrategias de otro índole, como son encuestas de conducta, encuestas de percepción, participación activa dentro del proceso y como tal, pues la evaluación al final del proceso. Dentro de las tareas que buscamos, que se buscan o que se han identificado dentro de los profesores de la facultad, es buscar, preparar y administrar materiales y recursos significativos y que estén en contexto para los estudiantes, no solamente entrar a internet y encontrar el primer paper que encuentre y ponerle al estudiante, sino que ese documento que encuentro o esa actividad o ese recurso sea significativo para él, que tenga un contexto en el cual él aplique ese aprendizaje o ese saber que se está encontrando. En algunos elementos buscamos la especialización o especificación y profundización del saber, y se desarrolla de acuerdo a lo que está contemplado dentro del plan de estudios, apoyándonos también en los objetos virtuales de aprendizaje, pero buscando profundizar un poco más también de cada una de las áreas de las cuales manejamos. Y dentro de esas mismas tareas, pues está el diseño y la asesoría de estrategias de aprendizaje dentro de los grupos de currículo hacia el fortalecimiento del programa. Al final, pues hay unas acciones de cumplir de manera eficiente, que son las funciones de relación entre el diseño y la planificación del proceso de formación. Esto aparentemente es responsabilidad del director de programa, pero el cuerpo docente pues es un organismo vivo, es un ecosistema que evoluciona y que debe aportar de manera significativa a ese proceso de planificación y diseño. También habla de funciones y tareas relacionadas con el desarrollo y el seguimiento de los procesos, no solamente en el aula, sino de lo que está sucediendo dentro de nuestro entorno, y las funciones y tareas relacionadas con la evaluación. En resumen, pues uno planifica, presenta información de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, participa en la creación de retos para el logro de mejorar el aprendizaje
Interacciona sincrónica y asincrónicamente en un ambiente virtual de aprendizaje y otros espacios de manera permanente. Realiza seguimiento y evaluación que permita registrar todas las acciones que efectúa el estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje. En última, se evalúa no solamente al final, sino durante el proceso. Y adquiere un dominio sobre lo que son estas competencias de tecnologías de la información y las comunicaciones y tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para poder comunicar y transmitir ese saber a los estudiantes, para poder orientar y hacer sus clases y actividades más amenas. No estamos hablando, como lo decíamos en sesiones pasadas, no se trata de ser el docente de entretenimiento, sino el docente que llame, enamore del proceso de aprendizaje y no del que frustre de alguna manera ese proceso con actividades que no son o con herramientas o actividades que no llamen a la atención o más bien que dispersen esa atención en el aula virtual. Y pues la capacidad de respuesta, la idea o se procura que dentro de ese proceso de mediación, orientación, pues tengamos una respuesta que, aunque se consideraría por nuestro contexto que es casi inmediata a través de estas tecnologías, entendemos que hay unos tiempos que deben de ser flexibles y algunas conexiones frecuentes que se establecen a través del ambiente virtual de aprendizaje, como las videoconferencias, en donde se puede dar claridad frente a muchas otras situaciones que se puedan presentar en ese contexto. Entonces, esto es lo que nosotros hemos podido identificar de lo que nos diferencia como profesores de la facultad, pero también queremos que ustedes nos cuenten cuáles son esas identificaciones o esos elementos que los diferencian. En la primera sesión alcanzamos a escuchar algunos de los aportes. En esta ocasión queremos que lo hagan de manera independiente, solitos en sus espacios de trabajo, y que nos ayuden a completar pues a estos referentes o antecedentes que hemos identificado en algunos casos de manera global de los docentes de la Facultad de Estudios a Distancia. Continúa, Edgar, la siguiente presentación. Y de allí fue la solicitud que le hicimos durante esta semana, en donde pudiéramos plasmar en acuerdos mínimos sobre cómo un docente debería realizar la acción tutorial en el programa de Ingeniería Civil a Distancia. O sea, ¿qué consideran ustedes como lo mínimo que deberíamos hacer para satisfacer esa necesidad del estudiante? Recuerden esa primera sesión en la cual decíamos, póngase en el papel del estudiante. Si usted fuera estudiante, ¿cuál sería ese acuerdo mínimo que quisiera poder tener como respuesta de su docente? Y de esa misma manera, pues quisiéramos que ustedes colocaran allí estos acuerdos mínimos. Por ejemplo, si quieres la siguiente presentación. Sí, voy con la otra ahí, entonces. Permítame un segundo que creo que tengo Y un aquí bloqueo. ya algunos de ustedes nos han apoyado colocando como esa primera idea, pero la idea es que queremos es que ustedes nos colaboren con más interacción, o sea, más elementos de contexto para poder analizar y poder llegar a un acuerdo mínimo. La idea no es que una sola persona escriba y nos apoye. En últimas, esto es hacia ustedes, esto no es para nosotros, esto es para que ustedes puedan tener una línea de trabajo en llegar a acuerdos mínimos, como lo decía en la sesión pasada, en donde no creemos que nos impongan las condiciones, queremos participar, y por eso mismo, pues este es el espacio en el cual ustedes expresen esa intención. Los acuerdos y todo lo que estamos trabajando acá lo estamos haciendo de manera anónima, no estamos utilizando nombres de los profesores ni nada. El que quiera ponerlo, bienvenido, pero para nosotros es el acuerdo del programa, no es el acuerdo del docente o la persona X. Entonces, por eso buscamos que sea de esta manera. Sigue, Edgar. Gracias. Sí, en el transcurso de esta semana también les hicimos llegar
este documento colaborativo en el que efectivamente pues lo que procurábamos era que pues los profesores de manera individual y en la misma, digamos, en el mismo documento de manera colaborativa pues se hicieran unos aportes, se hiciera una participación sobre el deber ser o lo que cree cada uno debe corresponder a la acción en cada uno de los ítems que nos mostraba el ingeniero Oscar en la ayuda anterior. Ese documento colaborativo pues comenzaba con este instructivo, ¿cierto? En donde pues se da una pequeña indicación de que pues esto es una construcción concertada de unos acuerdos mínimos sobre cómo se debe llevar a cabo esa acción tutorial en el programa de Ingeniería Civil a Distancia. Entonces, la idea es que, pues, como lo dice el ingeniero Oscar, haya una participación un poco más decidida por parte de los profesores del programa. Aquí tenemos una matriz que pues, nos da un panorama general, una visión general de esos aspectos. Estos fueron los que, pues, en principio resultaron de esos conversatorios en la primera sesión. Hay una última columna que habla de otros aspectos que de pronto claramente pueden haber quedado por fuera, pero que eventualmente ustedes pueden de pronto sacar a colación, traer a colación y proponer, ¿sí? Por lo pronto esos eran los aspectos mínimos sobre temas como la presentación personal que se llegó a mencionar en la auditoría, o mejor en esa consultoría que contrató la facultad, sobre los canales de comunicación, sobre las sesiones síncronas, los tiempos de respuesta, ¿cierto? Y, digamos, las didácticas o las propuestas pedagógicas en el programa. Entonces, por aquí ya hubo una participación. Creemos que solamente ha sido una persona. Nos parece que debería ser un poco más enriquecedor si tenemos, pues, evidentemente, el aporte de más personas, ¿cierto? Aquí alguien ya escribió, dice aquí realizar el acompañamiento en las clases mediante una plataforma organizada, acompañada de todas las ayudas interactivas de TIC-TAC o que se dispongan. Bueno, el ítem concretamente es presentación personal. La idea es que pues, si hay algún tipo de aporte sobre cómo debe ser o de qué forma debe ser la presentación de los docentes en cámara, en las tutorías, por ejemplo. Aquí hablábamos de canales de comunicación, ¿cierto? ¿Cuáles deben ser o de qué formas deben utilizar esos canales de comunicación? Y la participación de un profe, creemos que fue uno solo, mensaje interno de plataforma Moodle, a través de avisos, correo interno de la plataforma Moodle, correo institucional, llamadas de celular, WhatsApp, reuniones virtuales por Skype o reuniones virtuales como Teams. Y efectivamente, pues allí se están mencionando algunos medios de comunicación síncronos, otros asíncronos. Y pues la idea es de pronto ser un poco más detallado sobre la manera en que podemos hacer uso de todos estos canales. Quizás la idea es que de estos aportes pues pueda salir algún tipo de instructivo para que, por ejemplo, en el futuro, a mediano o corto plazo, cuando llegue un profesor nuevo, pues pueda tomar como referencia esa construcción colectiva que estamos haciendo nosotros a través de este ejercicio. Por aquí de las sesiones síncronas, el participante o la participante dice que previo acuerdo mediante el canal de comunicación seleccionado, donde se determina fecha, hora y duración de la acción tutorial sincrónica. Ok, la idea es que podamos tener más aportes y podamos ser un poco más explícitos, detallados sobre lo que es el deber ser de la participación del docente en las sesiones síncronas. Tiempos de respuesta aquí, el participante o la participante dice que debe ser máximo de 24 horas, ¿cierto? La idea es que haya más opciones o de pronto si hay algunos aspectos atenuantes, pues bueno, que aparezcan, ¿no? Que aparezcan también. Sobre la comunicación asíncrona, nuestro participante dice se debe socializar con los estudiantes con clases de aportes o aclaración de dudas. Muy bien. Bueno, sobre ese bueno, aquí en la parte de pedagogía activa o de las propuestas pedagógicas dice que una propuesta sería realizar actividades que comprometan al estudiante con ejercicios reales de investigación y habla concretamente de los PIC. Muy bien. Proyectos de investigación de curso. Y aquí en otros pues no aparece, ¿cierto? No hay nuevas propuestas, pero la idea es que sí tengamos un poco más de tiempo. De pronto, si es necesario, tomarnos la siguiente semana para que
pues podamos hacer el aporte. Digamos que hay una construcción colectiva de el deber ser en estos aspectos que veíamos. Y Oscar, no sé si ya para ir cerrando este video, pues hay algún tipo No, de comentario. invitarlos a participar de manera activa en este proceso. Recuerde que es una actividad para el programa, no es, y es para enriquecer y mejorar los procesos que ustedes llevan y llegar a acuerdos mínimos entre todos para mejorar y gestionar el clima organizacional también dentro del programa y brindar el mejor servicio a los estudiantes. Ese es como el objetivo del proceso. Entonces, ayúdanos y nosotros pues ayudamos también al proceso de recopilación de la información y de montaje también de algunas estrategias para que mejoremos el proceso y algunos aspectos del programa. Sin más, agradecerles el tiempo, su dedicación y el apoyo que nos puedan brindar. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge Oscar, de mi parte también. La mejor disposición, la mejor actitud, el compromiso de apoyarles y respaldarles sobre este ejercicio. La idea es que pues, tengamos una participación decidida todos los integrantes del programa de Ingeniería Civil y podamos tener de pronto mayores aportaciones de los profesores. Por lo demás, pues agradecerles la vista, la revisión posterior de este material y desearles un feliz resto de jornada. Muchos éxitos.